nuestra fuerza, nuestra fuerza. El gozo del Señor es nuestra fuerza, nuestra fuerza. El gozo del Señor es nuestra fuerza, nuestra fuerza. El gozo del Señor es nuestra fuerza, nuestra fuerza. Y con júbilo, día y noche yo te alabaré. Hoy cantemos y gocémonos, con su pueblo danza nuestro rey. Con panderos y con júbilo, día y noche yo te alabaré. Hoy cantemos y gocémonos, con su pueblo danza nuestro rey. El gozo del Señor, oyendo su voz, estamos adorando. Y miren qué hermosos principios que nos deja el Señor, porque dice que hubo una mujer que llegó a un nivel, el nivel más alto de adoración, que es María, y que dice que ella estaba sentada a los pies del Señor escuchando. O sea que escuchar al Señor con oídos circuncidados es la mayor forma de adoración. Y bajo esa plataforma después nosotros nos movemos en todo lo que implica adorar al Señor, en todo lo que implica y el compromiso que requiere esa adoración. Entonces venimos de otra forma, nos presentamos de otra manera delante del Señor, entendiendo que hoy es un tiempo especial porque Él nos va a hablar. Y nos unimos a la voz profética, así como dijo Samuel en aquel tiempo, nosotros queremos oír tu voz, queremos oírte. Queremos que nos hables, háblanos, Señor, porque nosotros queremos oír tu voz. Esa voz que nos sensibiliza, esa voz que hace que nosotros podamos distinguir, esa voz que nos separa de un mundo, de un reino de campos de tinieblas y nos hace permanecer en el reino de la luz, para que no solo estemos, sino que transitemos bajo el alumbramiento del Señor. Amén. Y eso es todo lo que hace su palabra. Y yo digo amén. Dios nos viene ministrando conforme a nuestro caminar. Nos habló directamente sobre lo que significan los pies en el orden espiritual, la importancia de nosotros dejarnos lavar los pies como una administración al espíritu, como una administración al alma, dejarnos continuamente por el Señor, dejarnos continuamente por aquellos que el Señor ha puesto para que nos laven los pies, para que nosotros también podamos lavarle los pies a otros. Pero hay un principio, si nosotros no nos dejamos lavar, difícilmente tengamos las arras, las herramientas necesarias para poder lavar a otros. Y no significa solamente que tengamos el conocimiento de la Escritura, sino que tengamos la autoridad. Porque dice la Escritura, la misma Biblia, representando al Señor, dice que Él hablaba y enseñaba como quien tiene autoridad. O sea que hay muchos que pueden enseñar y no necesariamente tener autoridad. Pero para tener autoridad hay que ponerse bajo autoridad. Esa es la fe elevada a un lugar máximo.
Se presentó este centurión romano delante de Jesús y le planteó una situación y puso a él como alguien en autoridad y diciéndole: yo entiendo cómo son las cosas en el orden espiritual porque soy un hombre en autoridad y bajo autoridad. Entonces le digo a este que vaya y va. Y a mí cuando me mandan, no tengo ningún problema, también voy. Entonces miren qué interesante. Jesús le dijo: ni en Israel hallé un hombre con tanta sabiduría, con tanta autoridad. No, le dijo: con tanta fe. Entonces la fe también nos hace ver que necesitamos manejarnos en autoridad para entonces tener autoridad a la hora de llevar adelante nuestra manera de caminar. Amén. Dice la Biblia que nosotros miramos cómo camina el Señor y también nosotros tenemos que imitar esos pasos. Él alumbra, nosotros alumbramos. Nos ha dado esa potestad. Ustedes son la luz del mundo. Así como vino el Señor, porque dice que Él vino para alumbrar. De la misma manera nosotros teniendo al Señor como máxima autoridad, porque Él es Señor, nosotros también alumbramos. Y es importante que sigamos teniendo presente lo que el Señor nos viene hablando para justamente poder seguirle. Amén. Dice la Biblia, y el título del mensaje en el día de hoy es: como Él anduvo. Yo digo amén, y tenemos que ver cómo Él anduvo para nosotros también poder transitar de la misma manera nuestra vida como creyentes. No es como nosotros quisiéramos, es como Él anduvo, es como Él quiere, es como Él lo determina en su palabra y en definitiva esa palabra nos beneficia, nos bendice y hace que tengamos plenitud. A modo de inicio simplemente tengo la versión de las Américas en el libro de Salmos, en el capítulo 37, y vamos a leer específicamente el verso 33, que dice de esta forma: por el Señor son ordenados los pasos del hombre. Y yo digo amén. Miren qué interesante. ¿Quién ordena nuestros pasos? El Señor. Únicamente Él. Y el Señor se deleita en su camino. La Biblia nos deja ver, siempre nos deja ver claramente, y valga la redundancia, que necesitamos ser alumbrados por el Señor. Por ende, tenemos que acercarnos, tenemos que permanecer cerca, tenemos que estar en el camino, no junto al camino, que son dos cosas distintas. Necesitamos estar en el camino, permanecer en el camino, porque dice que los que se quedan junto al camino, o sea, al costado, o podría decirse más lejos, comienzan a desviarse. Y nosotros necesitamos permanecer en Él, porque Él ordena nuestros caminos. Vamos a introducirnos un poco más. Tengo la versión 1960 y sería el texto central y dice Primera de Juan, la voz apostólica, estableciendo una verdad en el capítulo 2, y vamos a leer del verso 4 al 6. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Primera de Juan, son las cartas de Juan, el apóstol, nuestro hermano. Y dice así: el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. No podemos decir que le conocemos a Dios y no guardar la palabra. Pero tampoco podemos guardar la palabra y no manejarnos en pos de la palabra. El guardar la palabra nos da un establecimiento de lo que luego debemos hacer, porque si no quedarán simplemente
en palabras y sin autoridad. Pero el que guarda la palabra, esa misma acción lo habilita para luego proceder en pos de aquello que tiene guardado. De la misma manera dice el Señor que nosotros tenemos que guardar nuestro corazón, porque entonces vamos a caminar conforme lo que hemos guardado en nuestro corazón. Ese es un principio espiritual, sea bueno o sea malo. Pero acá dice, el que guarda su palabra permanece en él. El que guarda su palabra y dice que le conoce, el que guarda su palabra permanece y anda como él anduvo. El andar está hablando justamente de nuestro caminar. Está hablando específicamente de nuestros pies. Está hablando de la manera en la que nos conducimos. Está hablando de una posibilidad de ordenar nuestros pasos. Porque nosotros podemos estar en el Señor y errar, equivocarnos, en ocasiones no manejarnos de la manera que tenemos que hacerlo, pero permaneciendo en el camino hay una posibilidad enorme, completa, de que nuestros pasos se ordenen. Hemos leído, solamente en el Señor son ordenados los pasos del hombre. Comúnmente, el errar nos abre campos espirituales para que nosotros nos vayamos, porque viene el acusador de los hermanos, que el Señor los reprenda, viene el enemigo, viene el diablo, que el Señor los reprenda, y comienza a actuar para llevarnos a diferentes caminos, para que nosotros seamos conforme a nuestras concupiscencias los que tomemos las decisiones de dónde ir. Y hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su final es final de muerte. Entonces no podemos ir detrás de diferentes caminos. Tenemos que ordenarnos dentro del camino, dentro de Jesús, porque Él dice, yo soy el camino. Cuando hay cosas que nos traen confusión, tenemos que pararnos en el orden espiritual y preguntar cuál sea el camino, porque muchas veces hay situaciones que confunden. Obviamente, esas son consecuencias de un mal proceder en nuestra vida, de caminar por sendas que no fueron las correctas, y eso trae consecuencias. Y los otros caminos son caminos de confusión, porque en otros caminos no se encuentra el Señor. Solamente en el camino, en el único camino, en Jesús, ahí es donde nosotros tenemos seguridad. Y ahí el Señor trabaja. Pero cuando hay situaciones que no están aconteciendo como quisiéramos y viene de repente de Dios y nos hace volver en sí, es bueno ir y preguntar cuál es el camino. No seamos necios, porque eso significa que no estamos queriendo que nos laven los pies y que nos digan, mi amado, mi amada, estás haciendo mal, estás corriendo mal. Estás caminando por sendas que no son las correctas. Y bendito sea el Señor que viene con su palabra y dice que Él nos lleva por sendas de justicia, como buen pastor. Entonces pregunten cuál sea el camino y anden por él. Aprendamos por espejo, porque dice que un pueblo más allá, y habla de ese pasaje específico, donde dice que le dijeron por dónde andar, pero ellos dijeron, no andaremos. Que cuando el Señor venga con su palabra, como en esta mañana, nosotros ordenemos nuestros pasos, porque Él se está haciendo presente. El camino, Jesús se está haciendo presente. Y no importa cuál sea la condición en la que te encontrás hoy, lo que importa es que tu corazón sea conmovido por la presencia de Dios, por su palabra, por su espíritu, y se puedan ordenar. Retomar el camino y dejar que el Señor comience nuevamente a ordenarlos, porque tened por seguro que Él los va a ordenar. Y yo digo amén. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Yo creo que nosotros estamos proclamando y creemos a su palabra
y estamos permaneciendo en Él. Pero que esa permanencia, para que tenga continuidad, valga la redundancia, para que haya perseverancia en el orden espiritual, tiene que haber una disposición de que nuestros pies sigan al Señor. Sigan al Señor. ¿Y cómo seguimos al Señor? Escuchando su voz. Porque dice, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Después dice, hay otras ovejas que no son de este redil, no son mías. Hay otras que son mías y yo las voy a traer. Pero las que son mías, las que permanecen, tienen una posibilidad grandiosa dada por el Espíritu Santo y por su palabra de poder seguir al Señor. Y cada vez que oímos su palabra, no solo aumenta nuestra fe, sino que nos da la posibilidad, insisto sobre esto, de poder seguir al Señor. Amén. Para andar como Él anduvo, hay que seguirle. Para poder seguirle, hay que saber oír su voz. Entonces, cuando venga el llamamiento del Señor, en ese día glorioso que nosotros estamos esperando, por eso permanecemos. Y permanecer no implica perfección. Permanecer tiene que ver con que más allá de las situaciones que me toquen vivir en este tiempo presente, yo tenga la capacidad, la sabiduría dada por el Señor para permanecer en Él. Sea en salud, en enfermedad, en abundancia, así como la conocemos desde el orden material, y cuando haya escasez, porque la escasez no tiene que ver con que nos faltan bienes, sino que hay situaciones en las que muchas veces nos toca vivir, situaciones en las que no todo está, y vamos a hablar puntualmente en lo económico como quisiéramos que estén. Pero ninguna de esas situaciones nos tienen que correr, porque no necesariamente nos corre el no tener, muchas veces el tener también nos corre. Porque como tenemos ahora, podemos movernos de otra manera y utilizar el tiempo de una mejor forma, creemos nosotros. Entonces, le damos o le quitamos la importancia al poder permanecer en la presencia de Dios. Porque ya empezamos a disponer de un dinero o de una economía mejor para poder utilizarla para nuestros deleites y no para el Señor. Y no estoy hablando ni de diezmos ni de ofrendas, porque eso es una ordenanza del Señor, pero que está bajo una plataforma de amor y está bajo una implicancia de voluntades, porque no es una imposición del Señor. Porque David dijo, ¿quién soy yo y quién es este pueblo para que podamos dar ofrendas voluntarias? Es de acuerdo al corazón, porque amamos al Señor. Guardamos su palabra y queremos hacer y queremos andar como Él anduvo. Yo estoy hablando de otra cosa, que muy fácilmente somos corridos y ahí es donde tenemos que prestar atención a su voz para poder seguirle, para no ir detrás de otros reinos y de otros reyes que justamente hacen que nosotros nos vayamos detrás del dinero. Y el dinero no es malo, así dice la Escritura. Lo malo es el amor al dinero, porque corre del primer amor. Y voy a romper con estructuras que durante muchos años se creyó. Yo no estoy diciendo que hay que ser pobre para ser espiritual, ni hay que dejar de crecer en el orden económico. Yo no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que somos del Señor y que todo es de Él. Y que si nosotros, sea en escasez, sea en abundancia, del Señor somos y para Él vivimos. No te dejes correr por ninguna situación de liviandad para no poder estar en la presencia de Dios. Y no hablo solamente de poder asistir a una reunión. Eso es otra ordenanza. No dejen de congregarse.
Eso dice el Señor. Eso tendría que ser una materia aprobada. Yo estoy hablando de otras cuestiones que nos corren de la presencia de Dios, y eso puede ser en tu misma casa. Eso puede ser en tu lugar de trabajo. Eso puede ser en el lugar donde estudias. Eso puede ser en la salida del colegio cuando estás yendo a recibir a tus hijos. Entonces, cuidemos la presencia de Dios y aprendamos a cómo trasladar la presencia de Dios. Porque hubo hombres que trasladaron mal el arca que representaba la presencia de Dios, siendo sacerdotes, y murieron. Porque tenían que llevarla, tenían que saber cómo caminar con la presencia de Dios. Que el Señor nos guarde y nos haga subir en nuestro nivel, en esto que tiene que ver con cómo caminamos. Porque siempre es hacia arriba, y dice la Biblia que Él hace nuestros pies como de ciervas, y en las alturas nos hace andar. Es en ese lugar, saliéndonos de lo terrenal. Batallando, mis amados. Hemos quebrantado otra mentira del no puedo. Porque hasta entendemos y lo sabemos de memoria, todos solemos decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y entonces, ¿dónde quedará el no puedo? Por un lado decimos no puedo, pero por otro lado decimos todo lo puedo. ¿En qué quedamos? Esas estructuras de pensamientos, que muchas de ellas fueron impartidas, se quiebran en el nombre de Jesús. Porque sí que lo podemos en Cristo. No como un eslogan, no como una frase que utilizo en vano, no queriendo obedecer al Señor, llevando mi vida como mejor me parece, pero cuando las situaciones están ahí media difíciles, ahí sacamos el que tenemos, todo lo puedo en Cristo, y seguimos igual. Porque en realidad lo que tiene que cambiar es por dónde caminamos. Y entonces, más allá de que las cosas no estén del todo bien o como las esperamos, realmente todo lo puedo en Cristo porque estoy en el camino. Y si yo estoy en el camino, todas las cosas me van a ayudar para bien. Pero es en el camino. Porque si pusiéramos simplemente el andar como Él anduvo, nosotros miramos esa situación y decimos, es imposible. ¿Cómo hago para andar como Jesús andó? Y enseguida, pero claro, y Él es Dios. Pero el Señor mismo dijo que nosotros haríamos mayores cosas. Y Él nos dijo que no nos iba a dejar huérfanos. Y Él nos dijo que nos iba a acompañar. ¿Eso qué significa? Que iba a caminar al lado nuestro. Todos los días. Yo estoy con vosotros todos los días. Hasta el fin del mundo. Siempre. Él quiere caminar a nuestro lado. Nosotros tenemos que agarrarnos de su mano. Eso es lo que representa el yugo del Señor en el orden espiritual. Un yugo representaba un instrumento, una herramienta que se le ponía a los animales de tiro, de carga, sea caballos, bueyes, vacas. Y se ponía a un animal con mayor experiencia o más viejo, con uno de menor experiencia o más nuevo. Estoy hablando de los animales. ¿Para qué? Para que el viejo
que conocía por dónde ir, se ponía una madera con 2 huecos para que entren las cabezas, se los agarraba y entonces el joven que siempre es todólogo y se quiere ir para cualquier lado, el inexperto, el desobediente, el que no se quiere sujetar, no le queda otra. Está agarrado. Entonces el Señor dice, vengan, llevad. Eso que implica que donde va el Señor, nosotros también vamos a ir. Y aun cuando estemos medio retobados, vamos a estar con el Señor. Y Él puede hacer algo. Porque es de cobardes y es más fácil retobarse y salirse. En cambio, cuando estás agarrado con el Señor y te disciplina, porque tiene la cabeza de Jesús acá, por ejemplo, y te empieza a decir, desobediente, hacer las cosas bien, no hay forma. Estás ahí. Esa es la asistencia del Señor. Para que caminemos como Él camina. Entonces ahí hay otro panorama para poder andar como Él anduvo. Entonces la Biblia nos deja ver, yo no me voy a detener en eso porque se lo voy a dejar como tarea para el hogar. Porque la Biblia nos deja ver cómo andar. En un panorama general, pero no por eso no deja de ser profundo y no deja de meterse en nuestro espíritu, en nuestra alma y hasta en nuestro cuerpo. La Biblia dice que nosotros tenemos que andar en el espíritu y no satisfacer los deseos de la carne. Entonces eso ya, ahí tenemos un montón para trabajar. Porque es continuo. Cada vez que nosotros queremos mantenernos, habrá oposición. Pero esa oposición no puede vencernos si nosotros permanecemos en el Señor. No operemos según la carne, porque la carne nos va a llevar a lugares de corrupción. Estamos en la carne, pero tenemos la posibilidad de manejarnos en el Espíritu. Y eso solamente es permaneciendo en el camino. Buenísimo, entonces sí, ya tiene otra mirada esto de andar como Él anduvo. Porque tiene su raíz en permanecer. Hay que permanecer. Se ve muy a menudo como los creyentes ante cualquier situación, yo he mencionado simplemente esto de lo económico, que es lo que mayormente moviliza las mentes, y yo entiendo que tenemos obligaciones y que hay situaciones que justamente nos traen preocupaciones, muchas veces hasta nos ponen en turbulencia, nos confunden, pero tenemos al Señor. Y yo mencioné simplemente esa, pero hay muchas cuestiones que nos quieren correr del camino. Y nosotros tenemos que estar atentos, batallar, plantarnos y decir, esta situación no me va a mover de yo seguir al Señor. No me va a mover. Pero si ante situaciones que son muy simples, la Biblia lo deja ver de esta forma, dice, si te cansaste con los de a pie, miren cómo ministra los pies, ¿cómo vas a hacer cuando vengan los de a caballo? Está hablando de una guerra. Si tan fácilmente una situación que se resuelve
de manera espiritual, plantándote en el Señor. Y cada uno de nosotros conocemos qué situaciones vienen y nos corren. Nosotros estamos viviendo un reino de violencia en el cual no podemos plantarnos sin las armas legales delante de un mundo espiritual. Entonces, cuando venga lo de mayor fuerza, ¿cómo vamos a mantenernos en el camino? Y ahí es donde entran las situaciones que están aconteciendo en los diferentes escenarios. Si nosotros no sabemos resolver, y cuando digo resolver es no darle la relevancia, no estoy diciendo salir de los compromisos, como quiero aclarar todo el tiempo, no salirnos de los compromisos, de las responsabilidades, pero que prime lo del Señor. Porque esto lo he hablado, cuando todavía podemos manejar algunas cuestiones en donde trabajamos y podemos obtener bienes, cuando no podamos hacerlo, si pudiendo hacerlo, el Señor es corrido, cuando eso no sea nuestra posibilidad y eso viene, mis amados, y yo no quiero asustar a nadie, porque el Señor sigue siendo el proveedor, pero tenemos que confiar en que Él es el proveedor. Hoy, hay escasez mundial. Y eso va a empezar a invadir las mentes. Pero nosotros tenemos al Señor, que es un Dios sobrenatural. ¿Por qué no comenzar a confiar hoy? Y amontonar en los graneros, pero amontonar las riquezas en gloria, para que cuando vengan esos tiempos y realmente en el orden natural ya no podamos sostenernos, comenzará a venir la provisión sobrenatural. Pero es hoy, porque hoy el Señor está caminando con nosotros. Tiene que haber un cambio, el Señor nos ministra, en nuestra manera de pensar para poder conducirnos correctamente. ¿Qué te aleja del camino, aún estando en la iglesia? Aún siendo hijo de Dios, aún creyendo en ciertas verdades que se pusieron en nuestro corazón, en nuestra mente, y que la hemos tomado como verdades y no necesariamente lo son. A veces nosotros construimos nuestros propios caminos. En el Señor. Y queremos ser los que ordenamos nuestros caminos según nuestros propios criterios y el Señor no puede actuar. Porque la Biblia dice que Él es el que ordena los caminos. Entonces, la palabra de Dios, más que nunca, tiene una relevancia fuerte. Fuerte. Y bendito sea Jesús por eso. Hay que empezar a oír con oídos circuncidados. Será la única forma de poder seguir siempre al Señor. Y andar como Él anduvo. Y andar como Él anduvo. Hoy. No porque yo antes era tal, no porque yo hoy. Olvidando, ministrando nuestra memoria, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está por delante. Caminar. Hay muchos estancados en el camino.
Pero yo creo hoy en el nombre de Jesús que son afirmados los pies en su presencia para poder caminar y extendernos al premio del supremo llamamiento que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. El objetivo es Él. A Él tenemos que mirar y sabremos por dónde caminar. Amén. Por eso, mis amados, prestemos atención a la guianza del Espíritu a través de su palabra. Segunda de Pedro, capítulo 3, verso 10 al 13, vamos a leer. Y dice: pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Esperando y apresurándonos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Por lo menos a mí eso me motiva realmente para seguir en el camino. Pero dice la Escritura que sabiendo todas estas cosas que van a acontecer, porque la iglesia del Señor, a la iglesia del Señor se le fueron develados misterios. Y aquí les digo un misterio. Y solamente los que están en el camino se les concede comprender estas cosas. Solamente cerca del Señor el amor es perfeccionado, así dice. El texto que leíamos al principio, lo voy a repetir. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. En ese amor ingresa lo que dice el Señor, que cosas que ojo no vio ni oído yo son las que están reservadas, las que se le van a conceder a los que le aman. Y en algún momento de la predicación dije que no tiene que ver con ser perfectos, pero sí con dejarnos perfeccionar. Sí con querer permanecer en el proceso de perfeccionamiento, porque eso hará que alcancemos madurez. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. ¿Para quiénes? Para los que no le esperan. Porque es como ladrón en la noche. Pero el que supiese que el ladrón va a venir esta noche a su casa, ciertamente velaría. La iglesia tiene que permanecer velando, no porque está esperando ladrones, porque está despierta, porque se maneja caminando en el Señor, aguardando. El día del Señor vendrá como ladrón para los que no le están esperando. Pero nosotros que esperamos, según sus promesas, sabemos que habrá cielo nuevo y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Eso somos nosotros, en el nombre de Jesús. Anímese, mi amado. Si está inseguro hoy, salga seguro de este lugar. La palabra de Dios no viene a acusarla, no viene a acusarnos, no viene a acusarte, viene a alumbrarnos. Y donde hay dudas, tienen que ser disipadas. Porque el que duda, no espere recibir nada.
Entonces, que salga la duda en el nombre del Señor. Y afirmemos nuestros pies bajo la cobertura del Señor y esperemos al Señor. Porque los que esperan al Señor, sus fuerzas son renovadas. Si están necesitando fuerzas nuevas, la palabra se revela a nosotros y nos da una maravillosa posición en la que nos tenemos que parar, que es esperarlo para retomar fuerzas. Amén. Traducción del lenguaje actual, Mateo capítulo 7, versos 13 y 14. Y ya voy terminando, así podemos ministrar al Señor y adorarle. Si lo tiene, me dice amén. Mateo capítulo 7. Yo creo que el Señor nos está ordenando. Porque son los tiempos finales. Y la iglesia se tiene que ordenar. Y bueno, ahí entran un montón de principios espirituales, donde el Señor ordenó desde el principio para la salida de Egipto, de su pueblo, para la salida del mundo, para la salida del sistema. Los ordenó en casas. Entonces ahí tenemos que entender que nuestra casa se tiene que ordenar, que la congregación de los santos como casa se tiene que ordenar, que nuestro cuerpo como casa, como tabernáculo de Dios se tiene que ordenar. Y el Señor es el que ordena los pasos del hombre. Mateo 7, versos 13 y 14. Dice, es muy fácil andar por el camino que lleva a la perdición, porque es un camino ancho y mucha gente va por ese camino. No son pocos, son muchos. Mis amados, comencemos a ver dónde están nuestros pies. Que todos vayan para un lugar no significa que sea el lugar correcto. Es más, la Escritura dice que es todo lo contrario. Empecemos a mirar. No veamos las multitudes, no miremos eso. Miremos al Señor. Miremos que esté el Señor. Y cuando hablo de multitudes no estoy hablando necesariamente de gente. Estoy hablando del tumulto, estoy hablando del todo lo que nos lleva a desvíos, a lugares donde no tenemos que ir. Miremos al Señor, porque puesto los ojos en Jesús, nosotros sabremos siempre a dónde tenemos que ir. Pero dice el verso 14, pero es muy difícil andar por el camino que lleva a la vida. ¿Es fácil? No. Pero es en el Espíritu, pero es en el poder de Dios, pero es llevando su yugo, pero es abrazados de Él. Es la única forma. No podremos permanecer en el camino si no nos abrazamos del Señor. Pero es muy difícil andar por el camino que lleva a la vida, porque es un camino muy angosto. Por eso son muy pocos los que lo encuentran. Esto nos habla de que continuamente tenemos que buscar al Señor. Porque el que le busca, ciertamente le va a encontrar. Buscarle implica movernos, mis amados. No estar estáticos. Si escuchamos hoy su voz, no endurezcamos nuestro corazón.
sino que realmente vayamos en pos de lo que el Señor nos está hablando. Como Él anduvo. Vamos a ponernos de pie, vamos a adorar al Señor. Como Él anduvo. ¿Se anima a levantar sus manos conmigo y a decirle: Señor, como Él anduvo? A Dios Padre: Señor, como anduvo tu Hijo, así queremos andar, como Él anduvo. El salmista lo puso de esta forma: yo te haré saber y te enseñaré el camino en que debes andar. Te aconsejaré con mis ojos puestos en ti. Como Él anduvo, Señor, como Él anduvo. Que podamos andar en integridad, que podamos andar en amor, que podamos andar en misericordia, que podamos andar en gratitud, que podamos andar como Él anduvo. Señor, y si hay pasos que fueron desviados, en el nombre del Señor se ordenan. Los que se fueron del camino vuelven al camino. En el nombre del Señor, en el nombre de Jesús. Mis pasos se guiarán por tu voz. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen, y yo las conozco y ellas me conocen a mí. Porque el día del Señor ciertamente vendrá y la iglesia aguarda ansiosamente. Porque habrá un periodo de gracia mayor. Porque esa gracia que estamos esperando, la cual hoy está operando en medio nuestro, pero dice su palabra, que aguardemos la manifestación de la gracia de Dios, que aguardemos su venida con paciencia, que aguardemos su venida en el camino, porque el que permanece en Él andará como Él anduvo. Señor, yo vengo ministrando en tu iglesia, en esta casa, y a todos los que estén escuchando esta voz, que Él sigue siendo el camino, que Él sigue siendo la verdad y que Él sigue siendo la vida. Señor, seguimos ministrando a Jesucristo como Señor y Salvador. Seguimos, Señor, ministrando a Jesucristo como aquel que tiene el poder, la potestad para eliminar todas las operaciones que quieren corrernos del camino. Y Señor, tú nos posicionas, nos mantendrás firmes porque estamos parados sobre la roca. En el nombre de Jesús, desde este lugar nos vamos sabiendo, teniendo certeza de que tu palabra, Señor, dará frutos al 30, al 60 y al 100 por uno. En el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Aleluya. Creemos en tu palabra. La recibimos y la celebramos. Aleluya.
porque mayor es el Señor, es poderoso, es vencedor.